Muy buenas tardes o noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Mi nombre es Misael García y antemano te doy la bienvenida. Esto es Ser tu Ser, un espacio de creación e innovación donde tratamos diferentes temáticas del ser. Y bueno, el día de hoy me gustaría explicarte un poquito sobre qué es el ser, por qué le puse a esta página Ser tu Ser y cuál es el motivo de toda esta temática, ¿verdad? Bueno, pues la razón que le puse Ser tu Ser es porque el ser es la esencia de quien tú eres en realidad. Realmente me hace mención a esto a una ocasión que dijo un chico que había cometido un grave error, ¿verdad? Había cometido una falta muy grave, ¿verdad? Ante la sociedad. Y de repente ese chico me dijo, ¿sabes qué? Es que yo no era esa persona. Realmente yo no soy esa persona. Yo no soy esos 5 segundos en donde yo cometí ese error o en donde yo cometí esta falta. Yo no soy esos 5 minutos, ¿sí? Pueden ser hasta 15 segundos o 20 segundos. Pero bueno, realmente me dijo él, yo soy una persona compasiva, soy una persona amorosa, soy una persona responsable, soy una persona tierna, soy una persona visionaria, soy una persona íntegra, soy una persona honesta, pero en esos 30 segundos salió algo dentro de mí que yo no era, ¿sí? Yo no era esa persona por esos 30, 50 segundos y cometí atrocidades y insulté a los seres más queridos y a los seres más amados que son mi familia, ¿verdad? Entonces, por eso es la razón que se llama Ser tu Ser, porque realmente tú no eres lo que muchas veces interpretas cuando la mente te está diciendo, ¿sabes qué? Es que eres un haragán, es que tú no puedes, es que esto no es posible, es que la vida no es así, es que esto, es que aquello, y empiezas a crearte una conversación que realmente tú no eres lo que tú piensas, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que eres realmente? Realmente lo que eres esencia pura, eres luz, eres armonía, eres paz, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Con el transcurso del tiempo se van creando conversaciones que van literalmente haciendo capas en nuestra coraza interna, tanto como externa, y creamos un patrón que realmente no somos. Entonces, por eso se llama esta página Ser tu Ser. Entonces, que seas realmente quien tú eres, ¿sí? Pero también dentro de ti existe una sombra, existe un lado oscuro, existe un personaje que muchas veces está ahí abandonado y que cuando sale hace atrocidades y realmente muchas veces decimos, no, es que realmente yo no era esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no respetas ese lado oscuro que hay en todo ser humano, hace atrocidades y hace grandes caos, ¿sí? Entonces, el día de hoy te quiero platicar sobre el miedo, ¿verdad? Y va mucho con esta temática sobre el miedo, porque la semana pasada estuvimos haciendo una pequeña encuesta sobre qué es el miedo en sí. En sí, el miedo realmente existe, realmente es una fantasía o realmente solamente es un holograma mental, ¿sí? Y bueno, estuvimos hablando de dónde se creaba el miedo, ¿sí? Dónde surgía esta idea del miedo y si realmente el miedo es real. Y bueno, me gustaría empezar con esta pequeña frase que dice en un pasaje muy antiguo, llamado un libro maravilloso, llamado la Biblia, muy conocido, y dice un pasaje, una pequeña historia, ¿verdad? Una historieta en donde Dios, ¿verdad?, le habla a un personaje que se llama Adán, ¿verdad? Entonces ahí en ese diálogo Dios le dice a Adán, ahora sufrirás por pensamientos, ahora trabajarás con el sudor de tu frente, ahora trabajarás con el sudor de tu frente. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Ahora trabajarás con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir esta parte en sí? Bueno, es un dicho arameo. Es un dicho arameo que tiene aproximadamente 2.500 años de antigüedad a 3.000 años de antigüedad, ya que el arameo es una de las lenguas más antiguas que hay en la humanidad actualmente y que te sigue hablando. Y bueno, lo que quiere decir es de que ahora
sufrirás por pensamientos imaginarios, por pensamientos inexistentes, por algo que no existe, pero que simplemente lo haces real en tu mente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que los llegas a sentir tan real que tu corazón te dice, sí, sí es real, sí, sí lo estamos viviendo, pero aunque realmente no exista, ¿sí? Y es una forma como nuestro cerebro nos manipula, como nos hace malas jugarretas. ¿Por qué? Porque cuando no estamos conscientes de quién realmente somos en el día a día, es muy difícil que podamos, de cierta forma, trabajar con el miedo, ¿sí? Y es por eso que estamos haciendo estos pequeños programas, ¿verdad?, de mindfulness. Y bueno, realmente lo que te invita a mindfulness es a trabajar en tu persona, en el día a día, invertir 2 a 5 minutos en ti, en la persona más importante. Tú eres la persona más importante. Entonces, hablando con respecto al miedo, estuve leyendo algunos comentarios que me escribieron aproximadamente hace 15 días en la encuesta que hice. Una de ellas era el miedo a dejar a mis hijos dejar a mis hijos abandonados, dejar a mis hijos sin su mamá, ¿verdad? Qué difícil sería dejar a tus hijos abandonados. Qué difícil sería. ¿Cómo podrían sobrevivir tus hijos, ¿verdad?, si tú no estuvieras ahí? Y realmente es uno de los mayores miedos que tenemos la humanidad, a no existir, a no ser suficientes, a no ser codependientes de alguien, ¿verdad? Entonces, realmente es esa parte, ¿no? Cuando muchas veces vivimos una experiencia nosotros mismos personal y que realmente la proyectamos con los seres queridos, pensamos que eso también nos va a suceder o que tal vez ese sea nuestro mayor miedo, ¿sí? ¿Y cómo podría yo superar mi miedo? Confrontando esa realidad que probablemente no sea normal en este aspecto, ¿verdad? Pero esa es la única forma que podríamos hacer esto, confrontando nuestros mayores miedos. Uno de mis mayores miedos es a la oscuridad. ¿Por qué a la oscuridad? Te voy a platicar un poquito sobre mí. Cuando yo tenía algunos meses de haber estado en el vientre de mi madre, a mí se me reveló el ombligo umbilical en el cuello, y eso es lo que hizo que yo literalmente naciera sin oxígeno, naciera literalmente muerto, ¿sí? Entonces, yo nunca sabía por qué me daba tanto terror o tanto miedo bañarme a oscuras y mirando hacia el agua caer directamente. Imagínate, estás en el baño, se va la luz y te estás bañando y el agua está cayendo directamente hacia ti, pero no ves el agua, lo único que ves es oscuridad, ¿sí? Entonces, ese era uno de mis mayores miedos y yo no entendía por qué, hasta que un día se me ocurrió preguntarle a mi mamá cómo había sido mi proceso de nacimiento, ¿verdad? Y ella me contó esta parte. Entonces de ahí yo descubrí que ese era uno de mis mayores miedos, a la oscuridad. Pero no queda ahí, sino simplemente qué es lo que hice para enfrentar esa parte. Pues día a día, con pequeños pasos, fui trabajando en mi persona. Fui trabajando en mi persona haciendo algo que se llama mindfulness, haciendo baby steps, pasos pequeños, e ir confrontando cuáles eran mis mayores miedos, ¿sí? Y ir asimilando lo que realmente era real y lo que no era irreal, y lo sigo haciendo en el día a día. No significa que porque yo esté aquí de este lado no siga trabajando en mi vida. El trabajar en nuestras vidas tiene que ser constante, tenemos que ser persistentes en trabajar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el día que salga ese mayor miedo que tenemos, ¿sí?, no haga desastres a las personas, no haga un caos, ¿sí? Y bueno,
platicando sobre el miedo, hay una parte en el cerebro que se llama amígdala. Digámoslo, esta es la mitad de nuestro cerebro, ¿verdad? Este es nuestro cerebro, por decirlo así. Acá tenemos de este lado el lado reptiliano, el lado mamífero y la corteza prefrontal, que nos hace esta parte de aquí, le llamaríamos la corteza prefrontal, que es la parte de nuestra frente, y esta parte de aquí la llamaríamos nuestro lado mamífero, y esta parte de aquí la llamaríamos el lado reptiliano, ¿sí? Y bueno, como lo habíamos hablado hace 8 días, la vida, el miedo empezó con los mamíferos, con los primeros mamíferos que habitaban en la tierra, ¿sí? Porque ahí es donde surgió el miedo, un pensamiento imaginario. Pero también el miedo puede ser nuestro mejor aliado, porque el miedo también nos puede apoyar a salir adelante. También el miedo nos puede apoyar a alcanzar metas. También el miedo nos puede apoyar a descubrir quién realmente somos y siendo honestos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, de esta parte de aquí, mamífera, hay una parte en medio. Esta parte de aquí en medio, digamos que esa es la parte del medio de nuestro cerebro, y hay una parte que se llama amígdala. Y la amígdala tiene una función muy interesante, que es la que nos advierte cuando hay un peligro, cuando hay algo que se llama miedo, algo que nos advierte que hay una zona de peligro o que hay alguien que nos quiere atacar, ¿sí? Entonces, de ahí surge la idea del miedo, biológicamente del lado mamífero. Pero también el miedo puede ser un gran detonante, ya que lo podemos ver. Uno de los pequeños ejemplos que podemos ver es con la historia de los japoneses. Los japoneses vivieron una Segunda Guerra Mundial, vivieron la bomba de Hiroshima y Nagasaki, donde literalmente ahí hay cuerpos, hay un cuerpo estampado, una sombra, donde literalmente un hombre quería huir de la bomba atómica y quería huir para meterse al agua. Pero imagínate, el agua estaba tan hirviente que la gente, aunque estuviera hirviendo, querían meterse ahí. Y este hombre no alcanzó y quedó su estampa de su cuerpo estampado en el concreto. Pasaron muchos años, pasaron aproximadamente unos años, y Japón reconoció que uno de sus mayores miedos era la violencia humana. La violencia humana hoy en día es uno de los factores principales que el ser humano tiene miedo. ¿Por qué crees que son las guerras? ¿Por qué crees que son las violencias domésticas? ¿Por qué crees que son las armas? ¿Por qué crees que es todo eso? Porque hay un grupo de personas que por miedo a no existir, por el miedo a lo que sea, a la oscuridad, a la violencia, a la supremacía, qué sé yo, hacen todo este tipo de cosas. Y bueno, el día de hoy también te quiero platicar qué es lo que nos podría apoyar el miedo. Como ejemplo, en el país de Japón. Japón, un país que literalmente quedó en ruinas, quedó desterrado. Nadie pensó que en tan pocos años, pudiera un país tan pequeño, tan diminuto, entre comillas, ante el mundo, pudiera levantarse. Pero ¿sabes qué es lo que hacían ellos? Que decían, confrontemos nuestros mayores miedos. Dejemos que el miedo se manifieste y nos dé poder para ser lo que realmente queremos ser, una gran nación, una gran potencia. Pero ¿qué se requirió de eso? Se requirió, 1, disciplina, entrega, pasión, amor, visión, constancia. ¿Por qué te digo todo esto?
porque realmente me cansa mucho escuchar allá afuera cuando hablo con gente de otros países, ¿verdad? No de habla hispana, y me dicen, ustedes los hispanos son muy buenos, son muy entusiastas, son muy emocionalistas, lo dan todo, ¿sí? Todo por el todo. Pero falta algo, que no son constantes, que dejan las cosas a medias. Y yo realmente estoy cansado de escuchar eso. No son disciplinados. Y realmente lo que te quiero decir, eso tú no eres. Tú no eres ese miedo. ¿Sí? Y muchas veces por miedo a no ser suficientes, cometemos grandes errores. O por miedo a creer algo que se manifieste. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que le sigues dando poder a ese algo para que se manifieste. Porque mientras más tengas miedo a eso, más se va a manifestar. ¿Sí? No es malo tener miedo. Al contrario, puede ser un gran motivante. ¿Sí? Y bueno, en estudios científicos se han hecho de que el miedo es mucho más antiguo que la humanidad misma. Se dice que empezó con los mamíferos, pero hay estudios en donde van más allá de eso, donde dicen que el miedo no pertenece a esta esfera, o no pertenece a esta realidad, o no pertenece a este mundo físico, ¿sí? Y ya estamos hablando de otro tema, pero es una realidad, es un punto científico. Y bueno, también otro de los miedos que también compartieron ahí amablemente en Facebook era uno, el ver la realidad, y ver que todo lo que he creído se colapse, que todo lo que he creído se colapse, que todo lo que he visto se colapse, la religión, una creencia, no sé, puede ser eso, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿cuántas veces nosotros dependemos de alguien, dependemos de una persona y decimos, no, es que esa persona era mi ejemplo, pero llegas a descubrir un error en esa persona y todo tu mundo se colapsa? Y eso puede ser un gran miedo, ¿sí? A no ver la realidad, a no ver las cosas como realmente son. Y ese puede ser un gran miedo también, al no ver realmente lo que es real. ¿Y qué haría con eso? Simplemente yo lo que haría era simplemente ver cuáles fueron las cualidades de esta persona y cuáles fueron los regalos que realmente esta persona significó para mí, y quedarme con eso. Y si esa persona cometió un grave error o cometió lo que haya sido que haya cometido, esa persona será responsable de ese error. Y es que todos tenemos un grado de conciencia, todos tenemos un nivel de conciencia, todos tenemos algo que se llama conciencia interna, porque existe la conciencia externa, ¿no? Como ejemplo podemos decir, ay, esa persona sí es una persona íntegra, es una persona ejemplar, ¿sí? Pero a partir dentro de su casa hacia adentro es diferente, ¿sí? Es una persona totalmente diferente. ¿Y qué es lo que pasaría? Que realmente muchas veces sabemos lo que es la realidad, pero muchas veces no queremos verla. Y aquí estaría una frase que diría, ¿qué pretendo no saber? ¿Qué estoy pretendiendo?
o con qué me estoy evadiendo para ver la realidad, ¿sí? Y ese sería un miedo a la realidad, ya que hay múltiples miedos. Hay el miedo a morir. Justamente hoy voy a ir a un funeral. Y ahí está una persona muy amada, muy querida, que falleció aproximadamente hace 8 días, justamente un sábado por la tarde. Y falleció de una manera inesperada. Pero ¿por qué tenemos miedo a morir? ¿Por qué el miedo a morir? Yo te preguntaría, ¿por qué el miedo a la muerte? ¿Por qué sería que tenemos miedo a la muerte? ¿Será que algo dentro de nosotros nos está diciendo que no hemos sido suficientes y que no hemos cumplido nuestra misión de vida? ¿Que realmente no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer? Desarrollar nuestros dones, darnos a la humanidad, sin importar qué tan bueno fue o qué tan malo fue. Simplemente hacerlo y tratar de hacerlo lo mejor que puedas. Porque al final, simplemente nosotros somos unos mensajeros. Simplemente somos unos viajeros. Nosotros simplemente somos un canal de luz, ya que el conocimiento es luz. Muchas veces hay personas que dicen, yo tengo miedo a morir. Yo no he encontrado hasta ahorita, solamente una persona, yo no he encontrado hasta ahorita una persona que me diga, yo no tengo miedo a la muerte. Así, con completamente honestidad, y que pueda decir, porque he hecho todo lo posible por darme al ser humano, al ser, a tu persona, a ti. Yo no he encontrado a nadie que diga eso. Quizás tú eres una de esas personas que ha dado todo, sin importar qué, sin importar el resultado, simplemente porque lo hiciste, porque lo quisiste, y sin lucir bien, simplemente tratando de dar lo mejor cada día de ti. Y eso sería también otro miedo a la muerte sería esa parte. O tal vez la has regado muchas veces y no te has reconocido que realmente la has regado, ¿no? O que has cometido muchos errores y por eso a lo mejor tienes miedo, ¿no? Yo te puedo platicar mi experiencia mía, personal, que hace mucho tiempo yo tuve una experiencia literalmente con la muerte, pero más adelante te voy a platicar este testimonio, el cual me gustaría compartirlo contigo. Lo vamos a hacer y te lo voy a platicar porque es una experiencia completamente real, ¿sí? Y bueno, otro de los miedos que también me dijeron, miedo a no tener miedo. ¿Qué sería miedo a no tener miedo? Porque existe, ¿no? El miedo a no tener miedo. ¿Qué sería una persona que tiene miedo a no tener miedo? ¿Qué sería de una persona que tuviera miedo a no tener miedo? Como ejemplo, ¿a quién creen que podría ser? Les pregunto. Espero sus comentarios ahí en Facebook. ¿A quién creen qué creen que sería miedo a no tener miedo? Y bueno, una de esas es miedo a no tener miedo, sería el que ya no tuvieras la sensibilidad de sentir el dolor ajeno. O sea, que te volvieras una persona insensible al dolor ajeno. La empatía. También cuál sería otro tema sobre qué es la empatía y qué es la apatía, ¿no? Empatía versus apatía, ¿no? Miedo versus libertad. Realmente el miedo también puede ser un facilitante a nuestra libertad interna, a descubrir que podemos alcanzar y realizar cosas increíbles como seres humanos. Claro, siempre y
cuando estemos conscientes de nuestras limitantes como seres humanos, tanto físicas, mentales, espirituales, no lo sé, siempre siendo honesto y observando de que hasta dónde puedo yo alcanzar ese objetivo, ¿sí? Pues el miedo a no tener miedo sería un psicópata. Una persona psicópata es una persona que asesina por placer. Y muchas veces va a sonar fuerte lo que te voy a decir, pero porque lo he estudiado, se hizo un estudio, una investigación antes de hablar de esto. Cuando un psicópata se llegó a hacer un estudio investigando, se llegó a hacer un estudio que cuando un psicópata comete un asesinato, ellos no sienten placer como nosotros, como cuando comemos, sentimos placer por el hecho de comer, cuando te bañas, cuando te ríes, cuando estás con alguien, cuando haces el amor, cuando miras un paisaje, cuando vas a algún lugar, cuando cuando recibes un halago o cuando das un halago, sientes una satisfacción y de cierta forma un grado de placer, ¿sí? Porque todo lo que hacemos es por placer. Lo que hacemos es por placer, porque nos da placer, porque nos gusta, porque nos llena, ¿sí? Pero no todo el tiempo lo hacemos por placer, porque hay personas que hacen cosas por necesidad, ¿sí? Y no juzgo a esas personas, porque yo también he estado ahí. Yo también he tenido necesidad y lo he hecho por necesidad, no por placer. Pero también ese es un miedo. Ese es un miedo a no descubrir que realmente soy yo y de qué soy capaz de alcanzar y que realmente no pertenezco a ese lugar, aunque sea más bueno, pero realmente no me llena. Entonces, retomando el tema del placer, se hizo ese estudio que un psicópata siente placer y la forma como él expresa el placer externo es a través de una erección. Sí, a través de una erección es como un psicópata expresa el placer. No lo siente mentalmente, ni simplemente lo siente a través de una erección. Y así es como su cuerpo lo manifiesta. ¿Y por qué te digo esto? Porque ellos llegan a no tener miedo. Y eso es lo que realmente he estado viendo hoy en día. La gente se ha puesto sin miedo. Vas por las calles, miras a la gente tirada y la gente es indiferente. Ya no tienen miedo a que otro ser humano esté ahí. Y bueno, realmente de esto quería charlarte sobre el miedo. Sé que es un tema muy extenso, lo vamos a hacer más adelante y vamos a continuar con esas temáticas, pero ¿en qué nos apoyaría mindfulness? Mindfulness al miedo. ¿Cómo nos apoyaría mindfulness? Pues mindfulness nos apoya a manera de que estemos conscientes de que todos los pensamientos, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, muchas veces no es real. Pero cuando nos vemos parte de ello, cuando lo identificamos, cuando le ponemos nombre, cuando le ponemos lugar, cuando le ponemos fecha, cuando le ponemos tiempo, cuando le ponemos todas las características, nos movemos parte de ese evento. Y que probablemente ese evento sucedió hace 30, 40, 50 años, o tal vez sucedió hace 5 minutos, pero nos sigue afectando. ¿Por qué? Porque tenemos este lado mamífero, ¿sí? Y eso es lo que nos hace completamente emocionales. Entonces, mindfulness nos invita a que seamos un observador de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios miedos. El miedo nunca se va a ir, siempre va a estar ahí, pero puedes ser un gran negociante con él. Porque durante muchos años nos han dicho, no, destruye el miedo, elimínalo, combátelo, no sé. Pero realmente no puedes combatir con algo que no ves, pero sí puedes aprender a convivir con eso y a no identificarlo y no ser parte de él.
Y eso es lo que nos invita a mindfulness, a que durante 5 o 3 minutos en el día a día podamos observar nuestros pensamientos fuera de nosotros mismos, fuera de lo que realmente no somos muchas veces. Y esa es la invitación a mindfulness. Y bueno, para retomar el tema y concluir este tema, simplemente mindfulness nos invita a que seamos un espectador, a que simplemente seamos un espectador fuera de nuestros pensamientos, ya que el ser humano es el único ser humano viviente que puede observarse fuera de su cuerpo, fuera de sí mismo, fuera de esa sombra, fuera de esa luz, fuera de lo bueno y lo malo, ya que vivir la dualidad es lo que nos ha afectado durante mucho tiempo. Y bueno, por mi parte fue todo. Mi nombre es Misael García. Y bueno, vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a hacer una pequeña meditación de 5 minutitos antes de despedirnos y a que tú practiques mindfulness. Y bueno, compartiendo a los amigos de Facebook, de YouTube, que hicimos un programa. En el primer programa hablamos de los conceptos de la meditación, ¿verdad? Y te voy a decir 2 conceptos de meditación en breve. Es uno de los conceptos o mitos de la meditación es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Se necesitan largas horas o largos tiempos para poder meditar y tener una meditación efectiva. No necesitas de sentarte grandes horas o ser un gran profesional o una gran práctica para meditar. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con una creencia, solamente tiene que ver con la persona más importante, tú, ¿sí? Y el segundo concepto, el segundo aspecto, que sería el quinto, sería: ¿necesito tener años de práctica para meditar? No necesitas de grandes años de práctica para meditar. ¿Se necesita una técnica específica? No. Hay miles y miles de técnicas para meditar, lo cuales todas son respetables y todas nos llevan a un camino hacia tu ser, hacia la libertad, hacia el amor, la compasión, la vida y la luz. Mucho más, ¿sí? Pero esos son los temas principales, hacia la libertad. Y realmente, ¿cómo podríamos sentir la libertad del miedo? Pues a través de ser conscientes de quién realmente somos por un instante, de autorreconocernos y autoobservarnos hacia adentro y no ser partícipe de eso que estoy observando ni de mis pensamientos, por más buenos que sean o por más malos. Salirnos de la dualidad por un instante en el día a día y ser constantes. Y aunque te sientas muy bien, es cuando más tenemos que seguir practicando. Cuando más bien nos sentamos, tenemos que seguir observando, porque esa sombra en cualquier momento puede salir, ¿sí? Ese miedo a lo inexistente, ese miedo a lo que ya sabemos que existe. Probablemente sí, a lo mejor ya tienes miedo a lo que ya sabes que es real, ¿sí? A esa verdad. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Esto fue Ser tu Ser. Y mi nombre es Misael García. Y para mí fue un privilegio estar contigo en este día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No sé, la hora que te dispongas a ver y a oír este programa. Lo más importante de esto es la práctica. Lo más importante eres tú. ¿Cuánto tiempo de calidad te das a ti misma o a ti mismo? Y bueno, vamos a continuar. No quiero sonar como un regaño, no, simplemente te hago una invitación, porque cuando yo comparto esto, es porque me estoy diciendo a mí mismo, estoy haciendo una introspección, una observación interna, ¿sí? Porque todos estamos en esta esfera, en este plano físico, mental y espiritual, ¿sí? Y bueno, voy a poner una música para hacer nuestra meditación consciente. Vamos a hacer una meditación muy especial, una meditación que
nos apoye a la libertad del miedo. ¿Sí? Y esta podría ser una gran herramienta en el día a día. Te hago la invitación a que cierres tus ojos por un instante. A que cierres tus ojos por un instante, por un momento. Ya sea que te encuentres parado, sentado o acostado. No lo sé. Te hago la invitación a que te relajes un poco. Tomes una respiración junto conmigo. Extiendas tus brazos si te es posible. Sientes cómo tus brazos se van relajando. Suelta las tensiones, relaja los músculos, relaja tu cara. Y simplemente te invito a que por un instante cierres tus ojos. Si quieres mantenerlos abiertos y estar consciente de lo que te rodea, a lo mejor has vivido mucho tiempo en ese miedo, por no ver la realidad, o en ese miedo por no saber quién tú eres en realidad. Y cuando sabemos quiénes somos en realidad, es cuando empezamos a ser libres. Empezamos a liberarnos de todos los conceptos mentales, de todas esas conversaciones. Y bueno, te invito a que tomes una respiración junto conmigo, suave. Inhala. Y exhala. Relaja el cuerpo, la mente. Toma una respiración junto conmigo. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Solamente quiero que observes cualquier pensamiento que esté pasando por tu mente, por más bueno o malo que haya sido durante el día. Solamente quiero que lo observes, no lo identifiques, porque tú no eres parte de ello. Y junto conmigo, inhalando y exhalando, quiero que traigas a memoria cuál es tu mayor miedo. Permítete que se manifieste. Solamente quiero que lo observes por un instante.
pongas fecha, solamente observa, observa, observa cómo lentamente vas viendo ese miedo. Color, lugar. Solamente observa ese miedo. Permite que tu mayor miedo se manifieste. Permítele que se manifieste. Obsérvalo, pero no lo identifiques. No le pongas miedo, no le pongas fecha ni lugar. Solamente observa cómo ese miedo lentamente se va desvaneciendo y lo vas reemplazando a través de tu respiración consciente. Respiras el aire puro, lugar donde estés, y suelta las tensiones, suelta el miedo, suelta eso que tanto tiempo te ha estado atormentando, porque eso ya no existe en este plano. Por este momento, no pelees con él, no lo juzgues, simplemente obsérvalo. Inhala y exhala. Inhala, paz, tranquilidad, armonía, luz, templanza, bienestar, abundancia, ternura. Y así, con tu cuerpo relajado, con tu respiración consciente, quiero que observes como un rayo violeta va bajando y entra por la coronilla de tu cabeza y entra por todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo y se expande esa luz violeta suave y delicada.
esa luz violeta muy amablemente, con mucho amor, con mucha compasión, entra por todo tu cuerpo. Y como tus miedos se van desvaneciendo lentamente, suavemente, sin prisa, con calma. Solamente permítete sentir esa luz violeta o la luz que tú quieras. Es tu elección. Y así, respirando lentamente, inhalando y exhalando. Inhalo, luz, paz, armonía, libertad. Y exhalo todo eso que durante mucho tiempo me ha estado dando miedo. Necesitas poner tu mente en blanco, solamente sé un protagonista de tu vida. Y suavemente te hago la invitación, si permaneces con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados, te hago la invitación a que lentamente abras tus ojos muy suavemente, dejando ir ese miedo por este instante. Como la llama violeta, como esa luz violeta sutilmente va haciendo a un lado eso, ese pensamiento de miedo, de temor, de angustia. Quizás estés teniendo miedo a una deportación. Quizás tu mayor miedo sea dejar a tus hijos solos. Quizás tu mayor miedo sea a la verdad. Pero ¿qué verdad? Quizás tu mayor miedo sea a dejar de existir. Pero ¿quién te dijo que dejabas de existir? Si la mayor belleza es interna. Quizás tu mayor miedo sea a descubrir que no eres esa persona en realidad. Quizás tu mayor miedo sea a cometer errores, que yo lo llamaría aprendizajes, porque no existen los errores, existen los aprendizajes. Existen los aprendizajes cuando los aprendes a ver y transmutas ese error en un aprendizaje. Quizás tu mayor miedo sea al morir. Pero no tengas miedo a morir. Si has hecho lo posible por realizar tus sueños, por más grande o pequeño que seas, es tu sueño, es tu realidad, eres tú, es tu esencia, es tu ser. Compasión, amor, libertad, sueños, imaginación.
bueno, esto fue un pequeño ejercicio, lo cual tú puedes hacer diariamente, de 2 a 5 minutos, el tiempo que tú desees. Solamente te invito a que te sientas en un lugar tranquilo, relajado, por un instante. Practiques este ejercicio tan sencillo y observes. Te vuelvas un observador de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu cuerpo, de tu mente, de quién tú eres. Y bueno, esta es la invitación. Esto fue Mindfulness, el cual es un espacio donde estamos invitándote a que hagas un cambio en tu vida junto con nosotros. Y bueno, a continuación vas a ver un video de un evento que se aproxima muy pronto, el día de mañana, día lunes, aproximadamente a las 11 de la mañana, hora Los Ángeles. Va a pasar un evento, un eclipse solar, y literalmente es un buen momento para empezar a soltar poco a poco ese miedo que tanto te ha dado miedo. Y probablemente ese miedo sea tu mejor aliado para alcanzar lo que realmente tú y yo realmente deseamos, queremos y nos merecemos por ley divina. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.